Bien, gente, ¿cómo están? Otro bloque periodístico internacional en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Llega a partir de este momento Newsbren, el programa sobre geopolítica y tendencias sociales. Damas y caballeros, vamos a compartir con ustedes otra mirada de la realidad de estos tiempos. Newsbren, con Gustavo Bren, su conductor y analista internacional aquí en la Red Mundial de Galáctica Internacional. Bien, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a otro nuevo encuentro de este Newsbren en Galáctica Internacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Bien, todo muy bien. Transitando esta semanita siempre con alguna novedad, ¿no? Con alguna cuestión de último momento que impacta realmente de una manera increíble, ¿no? Ya creo que no estamos sorprendidos de nada de lo que va aconteciendo hora tras hora en la República Argentina, ¿no? No, yo creo que, como lo venimos diciendo ya hace varios programas, Ujú. es el final de un proceso. El título Estamos de en hoy las... sería entonces ¿Se ¿eh? acerca al final en este Newsbreak del día de la fecha? Sí, creo que sí. Ujú. Creo que son las horas finales de Ajá. un proceso que es muy fácil de explicar, pero no lo explica nadie. Y otra vez voy a dar la explicación. Ujú. En 1935 se funda el Banco Central Sí. con el objetivo de proteger el valor de la moneda, Ujú. como son casi todos los bancos centrales tienen esa misión central. Ujú. Pedro, pensemos lo siguiente. A ver. A los políticos, los problemas que pase la gente no les interesa. Lo que les interesa es seguir perteneciendo al sector político Ajá. para poder, vía partidas de dinero, hacer sus negociados. Bueno, pero la gente ya Cuando tiene la... un nivel de cansancio tremendo, Gustavo. Hay realmente una saturación, un gran enojo Ujú, de la sociedad ujú, argentina. Hay mucha bronca, mucha calentura, y hay mucha ujú, protesta generalizada, no solamente de las clases medias bajas, sino también de aquellos grupos empresarios que están viendo de que no hay ninguna posibilidad de mejorar su situación productiva en las condiciones que se está manejando la economía del país. O sea, es un verdadero desastre cuando realmente ujú. uno empieza a ver los números, lo que está pasando. Hemos visto la cifra del INDEC, que bueno, llama poderosamente la atención porque muchos analistas suponen que es mucho más elevada la cifra. Por ahora están tirando números medianamente razonables, no se está ocultando como aconteció en otro momento. Pero la realidad es que hay una desesperación de la población argentina tremenda porque realmente no se llega de ninguna manera a cubrir las necesidades básicas. ¿Cuál es la Sí, realidad en una situación terminal como tiene la Argentina y donde realmente vemos que tanto la parte política como judicial están totalmente descontroladas y que nadie hace nada para emprolijar la situación grave que tiene la Argentina? no, nadie va a hacer nada, nadie va a prolijar nada, porque para eso habría que hacer una reforma de tal calibre que perjudicaría mucho a la casta política Bueno, pero la y casta judicial política evidentemente y no entiende sindical. estas cosas. ¿Qué espera? ¿Que haya alguna No le, revuelta, que haya alguna presión, que la gente se sature y que vaya y no sé, que les prenda fuego los lugares? Porque otra cosa ya no queda. O sea, no le están dando muchas alternativas a la sociedad, la- lamentablemente. Están jugando con fuego. Y es un juego muy peligroso el que está instrumentando la clase política respaldada por un sector de la justicia que no hace las cosas como corresponde. Están a ver, calentando los asientos y no resuelven los gravísimos problemas terminales que tiene la Argentina, dilatando cada vez más la situación dramática que padece la población. a ver, la clase media se va a transformar cada vez más en clase media baja, la clase media baja se va a transformar en clase pobre y los pobres en indigentes. Todo el mundo va a poder, va a perder capacidad de compra, Seguro. va a perder, Ujú. va a perder contra la inflación. Ujú. El plan que tenía Cristina y la Cámpora era no arreglar con el Fondo Monetario Internacional para volver a un esquema de cuasimonedas,
un descontrol total. Sí. Alberto Fernández tomó una decisión que no se cae en el default, pero que no va a poder ser llevada a la práctica. Lo estamos viendo en la Plaza de Mayo. Ujú. Acá, para reformar la Argentina, hay que cambiar la función del Banco Central, no dejar que el Banco Central acepte pedidos de partidas del Poder Ejecutivo. Los gobernantes tienen que pasar por test psicotécnicos, porque desde intendencias hasta arriba vemos mediocridad y corrupción. Ujú. Las dos cosas. Tienen que pasar por test psicotécnicos. Los mandatos tienen que ser solamente uno, de 6 años, sin renovación. Ahora, mientras tanto, la gente, ¿qué hace? Mientras espera justamente que se tomen estas resoluciones, Gustavo, que Bueno, son evidentemente muy complejas, y sabiendo con los bueyes que aramos, como quien dice, sabiendo que esta clase política uh-huh, ya no funciona, es todo lo contrario a lo que debería ser. Está demostrando realmente que no están a las alturas de las circunstancias, y que cada vez esta situación se va agravando un poco más. Con toda esta uh-huh, tensión que se ha generado en las últimas horas, ya uh-huh. con el tema de los planes sociales, que a la gente tampoco le alcanza un sope, y aquellos que aportan justamente, o que estuvieron haciéndolo en los últimos tiempos para bancar a ese resto de los vagos, de los planeros, que el Estado Nacional cada vez los va incrementando más, generando nuevos organismos del Estado innecesarios en vez de recortar. Evidentemente la Argentina no tiene una alternativa o una opción para mejorar esa situación. Son No, inconscientes, son incoherentes, no. son tipos jodidos estos políticos que no entienden, o se han acostumbrado a chorear a la gente con alevosía, como lo vienen haciendo hace décadas, y cada vez van por más, atropellando a la sociedad, metiéndole la mano en el bolsillo para deteriorarla y llevarla al nivel de pobreza que tiene hoy la población argentina, que es vergonzosa. ¿Cómo se Bueno, entiende esto? ¿Hasta cuándo va a ser tolerable una situación de estas características, que la gente ya realmente no tiene chance, no tiene alternativas? La han puesto entre la espada y la pared, una manga de uh-huh. sinvergüenza, porque convengamos de que realmente no están haciendo nada para cambiar ni mejorar esta dramática situación que se vive. La situación que se vive, no hay nada para cambiar poniendo parches que sea viable. ¿Hasta cuándo esta dinámica se va a dar? Hasta que explote. Va a explotar por la parte de los movimientos sociales, por el mismo sector que ellos crearon. Claro, y Va, a sí. expl- va a explotar por ese lado. Ujú. La clase media no va a explotar, porque los hijos de la clase media, la mayoría ya se están yendo del país, y mucha gente de clase media alta también se van a ir. Y cuando explote todo, que va a volver un que se vayan todos, muchos se van a ir, o la mayoría, con sus millones de dólares, a vivir a otro país. Es así de simple. No hay otra respuesta. El que quiere otra respuesta, que la busque en otra emisora o en otro canal. Ajá. Yo acá tengo que decir lo que va a pasar. La realidad, o sea, lo que se Eh, avecina, que es bastante dramático el tema, y que la gente se vaya preparando, como lo venimos diciendo ya hace bastantes meses, no es de ahora esto que estamos mira, planteando, mira, pero parece que no hay concientización de la población. Hay tal nivel de cobardía en los ciudadanos de la Argentina, que son tan cagones, que no se animan a poner justamente un límite para no llegar a una situación más dramática de la que se está atravesando, porque es una tomadura de pelo lo que están haciendo los dirigentes de la Argentina, de seguir haciendo cosas que no corresponden, habilitando situaciones que saben que están mal, y sin embargo los tipos siguen apostando a lo mismo, ¿no? Eso es lo llamativo en materia económica y en materia también judicial, donde hay un descalabro de tal envergadura que nunca se ha visto en la historia de la República Argentina. Esto es muy peligroso, de la manera que se están manejando las cosas, porque no hay un mínimo de coherencia, de respeto, ni de ética, ni de siquiera respeto hacia ellos mismos, porque vos fijate que no les importa nada de nada. Lo que se está eh, haciendo en estas últimas semanas demuestra claramente que son una manga de hipócritas, de berceros,
y que no les interesa absolutamente nada de lo que está padeciendo la población. Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, Andar por una banquina a 120 kilómetros por hora, ¿es peligroso? tremendamente peligroso, es un asesino el que hace Muy eso, bien, y estamos llenos de ese muy tipo bien, de gente. Vos muy fíjate que bien. tenemos un alto porcentaje que hace eso. La mayoría de la gente que llega a la política Ajá. o son punteros políticos que los ponen ¿quién? Aquellos que andan por la banquina, Ujú, transgresores que pueden pertenecer a la política sin ser expulsados. ujú, Una persona como vos o yo no duramos 2 días en la política, ujú. nos expulsan. Entonces, como la política, la, porque hay una gran parte de la sociedad argentina, una gran parte, no todas, Sí. que es transgresora, Ujú. de ahí salen los políticos y se ha armado un sistema de transgresión, robo y corrupción, van a seguir hasta el final. Si vos le preguntás a una persona y le preguntás, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Y cómo voy a sobrevivir? Ujú. Si vos le preguntás a un dirigente de primer nivel, ¿cómo vas a sobrevivir si esto pega fuego? ¿Qué te va a responder en la intimidad un amigo? ¿Qué te va a responder? Y me voy a vivir a otro país con los Claro, millones de dólares que tengo. exactamente. Y eso es lo que están maquinando, ¿no? Ahora, ¿cómo le permite una sociedad que está viendo esta decadencia absoluta que sigan justamente cometiendo esos desastres, ¿no? Porque tenemos un presidente inexistente, un títere que no sabe ni para dónde va, payaseando todos los días de una manera vergonzosa. Tenemos una vicepresidenta que fogonea al hombre que ella puso en el poder y que realmente lo desgastó totalmente. Y tenemos justamente a un Congreso de la Nación que no está funcionando de manera adecuada, donde están transando y arreglando bajo la mesa con acuerdos realmente que son lamentables para el país. La Evidentemente mayoría, se terminaron los patriotas en la Argentina, hace falta que surjan patriotas para ponerle límite a una manga de delincuentes y sinvergüenzas que se han insertado en el Estado para destruirlo totalmente y llevar al país a la ruina, a la miseria, como lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo puede tolerarse esta situación en una Argentina que está devastada, que está manoseada de una manera tan berreta como lo que estamos viendo? Porque el problema básicamente es justamente lo que vos planteás. Los que tienen la oportunidad de irse ya se fueron y muchos están preparando las valijas para irse del país. No solamente cruzando el charco a la otra orilla del Río de la Plata, como lo que se está viendo en la República Oriental del Uruguay, en Paraguay, en Brasil, sino otros países de Europa, porque ven realmente que el descalabro de la Argentina, la corruptela y la manipulación de la justicia perversa que existe en la República Argentina no es realmente viable desde ningún punto de vista que se ve, que se quiera analizar. O sea, no hay una cuestión de raciocinio. Pregunto, ¿esto es tolerable? ¿Se va a bancar la ciudadanía que le sigan pisando la cabeza mucho tiempo más? Porque yo particularmente considero que esto está en una situación terminal. La Argentina en este mes de marzo del 2022, con una guerra entre Rusia y Ucrania, manipulada también por las grandes corporaciones internacionales y donde un presidente de la Argentina como Alberto Fernández va y le regala, le obsequia su patria vergonzosamente y después vuelve al país y sigue haciendo los papelones que vemos las 24 horas del día, donde hay una dirigencia patética y lamentable como nunca se ha visto en la historia. ¿Qué futuro, qué posibilidad de recomposición tiene la Argentina si no explota en cualquier momento? Porque está en una situación, reitero, totalmente terminal y vos desde el mundo de la geopolítica sabés que esto eclosiona en algún momento, no se sabe cuándo, pero está en una situación donde la República Argentina está sentada arriba de un volcán. ¿Cuándo va a estallar y de qué manera? Nadie lo sabe. Pero no bueno, es vivible una situación como la que se está atravesando. a ver, Pedro, vos Mentiras, tenés, tie- engaños, hipocresía, etcétera, etcétera, ¿no? vos tenés tiempo hoy de ir con tu grupo de amigos a la Casa Rosada a hacer una manifestación. Me lo tendría que hacer, como se lo tendría que Bueno, hacer muchos de los ciudadanos de la Argentina. Porque claro, la pero verdad que es tendrías que ir. vergonzoso al punto que hemos llegado en la situación de eclosión que está la nación
y teniendo una dirigencia mentirosa, guitarrera, perversa, que acompaña los procesos de corrupción de una manera vergonzosa. No tienen respeto hacia ellos mismos, no tienen respeto hacia su familia y menos hacia la población. Pero también es lo que vos planteás, la cobardía, lo cagón que son los argentinos, habilitan a estos atropellos y a esta perversidad que realiza una dirigencia política que es inaceptable. De ningún punto de vista, un ciudadano que tenga dos dedos de frente puede aceptar y admitir este tipo de atropellos que generan tipos que no están a las alturas de las condiciones que necesita tener una república para resolver los problemas gravísimos que tiene la Argentina. Y bueno, no porque no se puedan hacer, sino porque no los quieren hacer. Están complotados para seguir jodiendo y estafando a la sociedad. Bueno, la clase media como vos o como mucha gente no tiene tiempo porque tiene que seguir trabajando para seguir fundiéndose lentamente día a día. Pero va a llegar un momento que al estar totalmente fundido, como está la gran mayoría de esos sectores de la clase media hoy por hoy, porque convengamos, aquellos que hablamos con muchos empresarios, con gente profesional, con estudiantes, vemos de que no hay futuro, no hay un rumbo concreto, el propio presidente no tiene un plan, el ministro de Economía es un versero, un guitarrero que ni siquiera él se cree lo que dice. Los funcionarios del gobierno actual ni siquiera están a las alturas de las circunstancias de la realidad dramática que vive la sociedad, y la prueba está lo que está sucediendo en estas horas. Hay una convulsión social que está estallando en distintos lugares y parece que los tipos no se quieren dar cuenta o están haciendo a propósito todo esto para que siga estallada cada vez un poco más la República, para sacar provecho de la situación. No. A ver, primero, lo que está pasando hoy es un proceso acumulativo de 80 años. La ciudadanía no supo decir basta en varias oportunidades. Desde hace 80 años. 8 décadas que es un debacle, es una canoa sin rumbo la Argentina. Va de un lado para otro. Y cuando, por ejemplo, venía una devaluación que aumentaba la pobreza en 10%, la clase media decía, es un excelente momento para viajar a Miami a comprar cosas. Entonces, acá hay una responsabilidad ciudadana que habilitó que esta matriz que comenzó en 1949 siguiera durante 80 años. Ahora ya es muy tarde. Ahora ya es muy tarde. El paciente ya está moribundo. Sí, pero ¿cómo haces para sacarlo justamente de esa situación? Es que no hay equilibrar nada que por lo menos para que tenga hacer. Un final razonable, aunque sea, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo es que la gente está intentando buscar tener un final razonable, un final consciente y ver cómo lo pasa lo mejor posible. Pero también hay mucha hipocresía en el medio, o sea, esa hipocresía del Argento de cuarta que nos ha llevado a esta situación, esta falta de compromiso, esta falta de respeto hacia el otro y el avasallamiento de las instituciones democráticas, porque en definitiva hablan mucho de los golpes de Estado, de los procesos militares, pero terminan haciendo lo mismo peor que lo que ellos critican. Es lo mismo que pasa con el tema de los derechos humanos, es lo mismo que pasa con la economía de bolsillo. Vos fijate lo que se está dando ahora, es la verdad que es humorístico. El papel que desarrollan los funcionarios en la Argentina. Intentan presionar a los industriales, en este caso a la gente del campo, para que no aumente las tarifas de los productos elementales de la canasta básica familiar, y después van y negocian acuerdos realmente por otro lado. O sea, hay un montón de cosas raras en esta Argentina. Bueno, pero la inmoralidad realmente es tremenda. A ver, déjame hacer algunas reflexiones. Vamos a suponer que viene un gobierno y dice, bueno, 80 años no se puede modificar, pero podemos ir tomando algunas recetas correctivas. Emitir no podemos emitir más, ¿no? No podemos emitir más. Ok, entonces es como dice la ciudadanía, que cortar. Echemos a 5 millones de empleados públicos, quitemos 70% de los planes sociales, ¿y qué pasa en la Argentina? Bueno, hay que instrumentar otro sistema, hay que organizarlo realmente para poner a trabajar a la gente. Están las condiciones dadas.
y tenés pero que tiene que incentivar, invertir la gente. bueno, tenés que incentivar la productividad, tenés que mandar a la gente Para al campo a eso, trabajar, tenés que mandar justamente a generar este, sistemas y polos productivos diferenciadores de lo que se ha venido haciendo hasta este momento, que es simplemente regalar un sueldo determinado, una dádiva que no le sirve para nada a la gente. O pero sea, para hacer toda esta eso, inversión Pedro, que se ha hecho de una manera descontrolada, sin organizar justamente a la gente para que pueda de alguna manera desarrollarse e implementar actividades que sean remunerativas medianamente razonables para ellos mismos, no lo han implementado. O sea, podrían copiar varias recetas del mundo, no sé, hablar con los israelíes, decirle, bueno, che, a ver cómo implementaron el tema de los kibbutz. Sistemas productivos que han tenido buenos resultados. Pero lo que pasa es que los políticos en la Argentina son tan turros, tan HDP, que lo que hacen es coaccionar y presionar a la gente para que esté dependiendo de las dádivas de ellos. No le generan una capacitación adecuada como para que la gente pueda desarrollarse y crecer de una manera productiva razonable, sino que lo condicionan y hacen todo lo contrario. Entonces, ahí es donde está el grave problema. Robarle y sacarle el sacrificio y el esfuerzo del tipo que labura, que tiene su pequeño comercio, el profesional, para regalarle al otro. Y llega un momento que ese tipo ya no tiene con qué, que es lo que está pasando hace bastante tiempo en la Argentina. Ahora, o no se dan cuenta o lo hacen a propósito para seguir destruyendo cada vez más. Total, los tipos como se siguen afanando todo, son tan descarados, tan HDP, que se cagan en la gente y les importa un pleno, bien claramente lo decías vos. Pero bueno, hasta dónde está cuál es el límite de esta pero, situación? pero vos no vas a poder resolver el problema económico en la Argentina con kibbutz. Para que haya un cambio económico en Argentina, lo tenés que promover a través de inversiones. Por supuesto, básicamente. Ninguna empresa internacional va a venir a la Argentina por la seguridad jurídica, o Bueno, sea, la ahí tenés el inseguridad otro, jurídica ahí está el otro y, gran y problema. la carga y la carga impositiva. O sea, que Dos o tres problemas tendrían, gravísimos. Ujú, bueno, ujú. tendrían que reformar la justicia y tendrían que bajar impuestos. Eso no lo van a hacer. Y ningún argentino que tenga capital guardado tampoco va a invertir en la Y Argentina porque por los mismos factores. ya se cansó que lo afanen y que lo estafen, que le mientan. Claro, ¿Cuántos bueno, entonces argentinos no. se han fundido? ¿Cuántos miles y miles de millones de argentinos se han fundido creyendo y apostando en su país? Cuando le No decían es, lo que le comentaron en más de una oportunidad, que esto iba a cambiar, que esto iba a mejorar, que iban a implementar programas económicos que nunca lo han llevado a la práctica. Y hoy directamente ni te lo comentan, ni lo dicen, porque saben que son bueno, imposibles de implementar. a ver, si esto no explota socialmente antes del final de este gobierno, va a explotar socialmente, fogoneado por quien hoy es oficialismo y va a ser oposición, en el próximo gobierno. Ujú. Y el ciclo va a continuar. Y vos me decís, bueno, ¿y para dónde vamos? 60, 65, 70, 75% de pobreza, economía cada vez más chica, en algún momento economía del tamaño de, no sé, Perú, Colombia, multinacionales que se van a ir del país, una clase media que va a ser meramente cultural, pero no de ingresos, un país vaciado, un país vaciado. Eso es lo La que Cubalandia del Sur vamos a terminar siendo en estas condiciones. una especie, no diría Cuba, Ajá, pero una especie de, sí, Cuba con el tamaño de la economía de Paraguay y ajá. las expectativas de Mozambique. Este, básicamente es eso, no hay vuelta atrás, esto empezó hace 80 años Ujú. y la gente no supo decir basta, cuando la gente tenía muy bien en claro lo que estaba pasando. Lo que empezó a pasar fue a partir del 50, pero emergió en el Rodrigazo. Del 50 hasta el Rodrigazo era un iceberg que estaba bajo el agua. Ahora estos tipos En, como Milei o estos economistas que están hablando en estos tiempos y que han llegado justamente a cargos políticos, que plantearon también un recambio de esta situación de la economía del país.
¿Se quedaron dormidos? O sea, ¿están haciendo la plancha igual que los demás políticos de turno? Porque No, no lo escuchamos ver de que hagan planteos más o menos coherentes. Cuando vos tenés un dólar no. libre que hoy está en alrededor de 202 mangos, que todo el mundo sabe que es un precio irrisorio, plantean los analistas internacionales que el dólar en la Argentina tendría que estar en un promedio de 300 mangos. En las últimas horas fue lo que me acaban de comentar algunos analistas internacionales, con un riesgo país Mm, que está superando los 1850 puntos. ujú. ¿Qué puedes esperar con eso? Y por otro lado, que tenés un conflicto otra vez muy grave con la gente del campo, provocado por el mismo gobierno, que entre ellos mismos se pelean y no saben de qué manera acomodar la situación para sacar provecho de ese drama que se avecina otra vez para el consumo de los alimentos básicos de la canasta familiar en la República Argentina, donde van a Pero, seguir jodiendo a la gente, este, prácticamente prohibiéndole ya el consumo de algunos productos elementales para la pero, alimentación básica. pero Pedro, ese no es un problema para ellos. Cristina Kirchner le hizo juicio a la ANSES para tener doble jubilación. Bueno, pero Y no creo, ahí tenemos y no, otro problema, ahí y no, tenemos otro problema serio también de la oposición y de la dirigencia que ha permitido que esto acontezca, porque se nos están cagando de risa en la cara hace mucho tiempo y nadie dice nada. O sea, ahí es donde yo planteo la cuestión de la cobardía del pueblo argentino que permite estas cosas. Y totalmente de encima acuerdo. permite que se dramaticen con el verso que hicieron ahora con el tema que le rompieron los vidrios del despacho. Todo un boludeo realmente vergonzoso que le van generando a la sociedad, porque se pelean Totalmente entre de ellos acuerdo. mismos y nadie dice nada. O sea, somos tan cagones los No. argentinos, tan pelotudos, terminamos siendo que seguimos viendo esta película que están emitiendo sin hacer absolutamente nada. ¿Hasta cuándo nos van a seguir tomando de boludos? Hay que preguntarse, ¿no? O sea, o es un pueblo idiota, estupidizado, obsecuente y perverso que también, como vos decías, como está acostumbrado a transitar por la banquina, tampoco le importa esta situación, pero hoy le está tocando de cerca a ellos y a su Ujú. propia familia. O sea, ¿se van a bancar eso los argentinos? Son tan cagones y cobardes, vuelvo a repetir estas dos palabras que son muy duras, ¿no? Cagones y cobardes. Por más que no se Charlas la de café. banquen, por más que no se la banquen y reaccionen Ujú. y cambie la matriz argentina, los resultados solo lo podrán ver dentro de 25 años. Claro, más de uno ya No, no va a estar, más de uno ya va a estar no antes. en la otra dimensión, o Exactamente. cagado de Entonces, hambre o con las enfermedades que están provocando estos turros, porque se está muriendo muchísima gente, no solamente por el tema del COVID, sino por otras enfermedades cardíacas, la, tremendos problemas que están atravesando muchas personas justamente por el malestar que tienen, por la falta de alimentación adecuada, por la falta de medicamentos que para muchos son inalcanzables, donde tenés un PAMI realmente que hace todo lo contrario a lo que tenía que hacer. O sea, toda esta atrocidad que permite el pueblo ujú, argentino. Eh, ujú. ¿Cómo la entendemos? Yo realmente no la puedo entender. Te garantizo que me preocupa diariamente, cada día que pasa, este tipo de situación que estamos viviendo, porque no se entiende cómo hay un pueblo que ha permitido llegar a la situación en la cual se está viviendo en estas horas, ¿eh? Porque te lo explico A geopolíticamente. ver. Se montó un sistema de hace 80 años Ujú. que es una gota de veneno diario, a diferencia de otros países como Ucrania, que es Mm. un frasco de veneno todo junto. Ajá. Si vamos a hacer una transmisión dentro de 10 años, yo te apuesto que Ucrania va a estar mejor que la Que no Argentina. te quepa la menor duda. Primero por el Te lo, patriotismo que tienen. O sea, volvemos a lo mismo que hablábamos hace recién. Acá los mm, argentinos hablan y hablan, pero van todos se quedan de costado. Están esperando que el otro tome la iniciativa. Y cuando alguno toma la bueno, iniciativa, después te tildan, viste, de esto o del otro. O que sos zurdo, bueno, o que sos derechista, o que sos por eso, golpista, o que esto, o que el bueno, otro, porque a claro, tiene ver, que tapar los chanchullos que ellos vienen haciendo y las cagadas tras cagadas que vienen cometiendo hace añares. O sea, hay una bueno, complicidad encubierta de gran parte de la sociedad, que eso es lo más triste y lamentable que se está viviendo. claro, bueno, por eso, gran parte de la sociedad decía, a mí no me va a tocar. Y le tocó, ahora le tocó. Y ahora es irremediable. No hay vuelta atrás, no hay más.
financiamiento externo, no hay más préstamo del fondo. Ujú. Ahora el que tiene ahorros, ni siquiera propiedades, porque el que tiene una propiedad, suponete, No, con el hablemos en tema, dólares, de 50 sí, mil, de 100 con la mil ley de dólares alquileres y no la todo puede lo, vender. claro, y todo lo demás que hay circundando, y aparte de la tremenda devaluación que hubo, es imposible. Los Claro, que no vendieron hace un claro, año, los que hace un tiempo atrás tuvieron la exactamente. oportunidad y estuvieron especulando, hoy olvídense porque no hay salida. Bueno, Pero, entonces, sí, ¿quién está salvado? ujú, Los políticos que tienen millones en los paraísos fiscales, ujú. algunos no, no te digo todos, pero la Un mayoría. alto porcentaje, Eh, exacto, sí. Ujú. bueno, y la clase alta que siempre hicieron negocios con los políticos, Ajá, salvo algunas excepciones de multinacionales, que también tienen millones de dólares en el exterior. claro. El resto, la clase que era media, Ujú, hoy ya es clase media pobre, ujú. media baja. La clase que era media baja es pobre. Hoy una familia tiene que ganar 250, 300 mil pesos en la Argentina Claro. para ser una clase media. No Ujú. lo gana nadie. No lo gana nadie, claro. Entonces, el colapso va a venir por los grupos de planes sociales. Ajá. Por ahí va a venir el colapso. Y esta vez no creo que saquen a saquear, porque se dan cuenta que lo que les mintieron fueron los políticos. Ajá. Entonces yo si fuese los políticos, en vez de poner vallas, haría un muro de 500 metros alrededor de las instituciones, Sí. porque los movimientos sociales van a ir por ellos. Ujú. Pero bueno, de última, al día siguiente se tomarán un avión y se irán a vivir a otro país Lo que no importante tenga. sería que los movimientos sociales no los dejen escapar con todo lo que se chorearon, ¿no? Que realmente les Y exijan bueno, que pero eso es devuelvan todo lo que difícil. chorearon. Bueno, Es, eso sería lo lógico, lo que tendría que acontecer. Pero en y esta bueno, Argentina sí, Putin, descalabrada, también hay que Putin ver hasta qué también. punto se puede dar eso, ¿no? Bueno, pero Putin también tendría que ser condenado por el ¿cómo se llama? El Comité Internacional, Internacional. bueno, pero sabemos lo Y que son no, los organismos y no, internacionales, que son otros y no, payasos, y no otros lo van mangas a de turros hacer. también. Y Se, bueno. se van a ir a un país donde no Mm, hay acuerdos de extradición sí. y se van a ir con sus millones de dólares. Ujú. O sea, los políticos no tienen un problema que tiene todo el resto de la sociedad, Ajá. que es ¿de qué voy a vivir? Claro. Ese La problema angustia, la no angustia lo del día a tienen, día no la sufren, no la padecen. no la tienen. Ajá. Tienen otros problemas Sí. que serán, no El sé, problema no de me los interesa. amantes, del choreo entre ellos mismos, Claro, ¿viste? De la falsedad, claro, de la bueno, traición, que es muy habitual, ¿no? O bueno, sea, lo vemos diariamente, o bueno, sea, no hace falta bueno. tomar los ejemplos porque cualquiera que tenga un poquito de lucidez se da cuenta de lo que está pasando. Lo que sucede es que, bueno, volvemos a lo mismo, los obsecuentes, los chupamedias o alcahuetes de siempre, como están prendidos con algún curro, con ese funcionario o ese político de turno momentáneamente, miran para otro costado. Así nos está yendo, así nos ha ido lamentablemente, y así está esta Argenlandia convertida ya en una Saladandia terminal. Ahora, vos fijate que legisladores kirchneristas se reunieron, mira Gustavo esto, ¿no? De último momento, con un conocido economista belga que pide suspender los pagos al Fondo Monetario Internacional. Ujú. Diputados y senadores kirchneristas se reunieron con Eric Toussaint, no sé si lo conoces o lo sentiste nombrar, que es el Sí. portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas y opositor al Fondo Monetario Internacional. Ujú. Fíjate en la que están, ¿no? En tratar de ver cómo van dilatando las cosas para cubrirse en vez de resolver los problemas de fondo, en vez de ver cómo generan mayor productividad, cómo le dan alimentación a la gente, cómo le buscan un laburo, cómo generan justamente focos productivos de desarrollos industriales, rurales, que no lo están haciendo, porque yo vengo escuchando también hace un montón de meses que sí, que están enfocándose en tal proyecto, en tal desarrollo, pero lo único que estamos viendo es que cada vez son más la cantidad de funcionarios, los amigos, los alcahuetes de los gobernantes de turnos que tienen cargos públicos, cobrando un Ujú. sueldo y generando mayor debacle del que ya tiene el país. O sea, uno no ve Bueno, realmente que están emprolijando esta situación. para mí,
PAMI contrató 200 personas Por sin eso, título secundario, bueno, ahí tenés. que está prohibido por la Constitución. Bueno, ahora, ¿dónde está la Y justicia? O sea, si la justicia sabe de esta situación, ¿dónde están los fiscales, los no, jueces de la nación? no es la Realmente, justicia. No es la justicia, es la gente. bueno, Es pero la gente que tiene que salir y decir sí, no, no, bueno, pero por no, eso, no. ¿y Pero dónde está bueno, la gente? ¿Dónde están los machos argentinos, las feministas los argentinas? honestos, ¿Dónde los están que no honestos, reclaman esto? los, los honestos están trabajando y Claro, los transgresores están tratando de armar algún curro junto con los políticos. claro, para ver cómo siguen choreándonos. Es así, Es así de es así. simple. Y los pobres están en la Plaza de Mayo pidiendo más Ajá, planes sociales. ajá, Ya está, yo te hice la configuración. Vos estás trabajando, yo estoy trabajando, no tengo tiempo. A menos que digan, bueno, una marcha de 1 millón de personas sí. a la Plaza de Mayo, Ujú, no tengo tiempo para ir. Entonces, es irreversible. La situación es, por eso el título del editorial de hoy. ujú, El final se acerca. Es irreversible. ajá, No hay forma. ujú, Yo estuve en los canales la semana pasada sí, y me quedaba mirando los canales anteriores, los programas anteriores, y hablaban de el aumento de la pizza, el aumento sí. del Están en tomate, la el estupidez, en aumento, la pavada, ¿no? todas cosas coyunturales que no Sí, van a resolver nunca el problema sí. argentino. Ajá, Entonces, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, no, la verdad que no sé. Periodismo no existe, ujú. una mitad del periodismo recibe sobres de un grupo, Seguro, o del la otro. otra mitad del otro. Exacto. La oposición es lamentable y patética. Ujú, No se dan cuenta que van a gobernar quizá un año y medio, 2 años. Yo no soy destituyente, ujú. pero no lo van a dejar gobernar. Claro. Si en el gobierno anterior amagaron con el helicóptero, Ujú. en el Ahora, próximo gobierno sí, lo van a subir al claro, helicóptero. sí. Lo Pero suben al bueno, helicóptero con dos sexos a los costados, me parece, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué quieren agarrar salida las te... cajas, Claro. quieren agarrar las cajas, Ujú, quieren agarrar las cajas. ajá, Una cosa es poder tener la caja de la ciudad y otra cosa es poder tener la caja del país. ujú. Y que me llame algún funcionario, yo no tengo ningún problema. Claro, Vamos a tu estudio y hacemos un debate. exacto. Pero no lo quieren Acá, hacer, ¿viste? No lo quieren, acá no sos lo quieren invitado. hacer porque saben que tienen cola de paja. Entonces el problema está ahí. Se lo propusimos varias Entonces, veces, pero a ver, como saben a ver, que no están comprados, nuestros equipos bueno, de producción no vienen, ¿viste? Inclusive bueno, muchos que antes se animaban a hablar, ahora no hablan, ¿no? Caso Milei, por bueno, ejemplo, que en su momento recurría con bastante frecuencia a nosotros, ahora desde que empezó a sortear su sueldo, vos fíjate la hipocresía de los dirigentes políticos, ¿no? Desde que empezó a hacer los sorteitos famosos del sueldo, que la gente también se presta a ese juego, producto de la necesidad, bueno, de lo que quieras. bueno, Pero hay, fíjate, una actitud perversa y vergonzosa, no solamente de estos dirigentes que apoya gran parte de la sociedad argentina, porque le hacen el juego para que lo sigan cagando, porque indirectamente claro. entran en ese juego de especulación por una dádiva de un sueldo mensual, cuando saben que lo van a cagar por los cuatro costados. Entonces, acá hay un doble discurso que es inentendible lo que pasa en la Argentina. Yo creo que va a hacer falta mano Eh, muy dura, lamentablemente, ¿no? Creo que la única solución que tiene la Argentina es que sea alguien con mano muy dura. no, tampoco, Es muy no, tampoco. triste. Yo no sé hasta qué No, punto, Gustavo. Mira, no, 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 no. a esta Acá, altura del partido, viendo lo que está pasando y con la hipocresía que se no, están manejando los dirigentes, la no. gran mayoría, por lo menos, muy pocos son los conscientes que realmente están tratando de bajar un lineamiento para apaciguar las aguas y para emprolijar la situación. Si vos no tenés una opción que Eh, emprolije la situación del descalabro de la economía, del robo y de la delincuencia y del narcotráfico que han liberado para que avance de una manera como nunca se ha visto en la historia, es un país que no tiene rumbo, que no tiene solución, no le puede dar respuesta a la sociedad que quiere vivir de su laburo, de su esfuerzo y de su trabajo profesional. Entonces La ahí es donde está única, la gran gravedad de la situación. ¿Dónde la estamos única, parados? pero la única solución es resolver el problema de raíz. El pueblo tiene que salir con un mensaje claro. Bueno, pero hasta ahora no ha Des, salido. des, Ahí es donde está des, el problema, ¿no?
test psicotécnicos para todos los funcionarios de intendente para arriba. 6 años de mandato sin reelección. Funcionario público tiene que usar salud pública y mandar a sus hijos a escuela pública. Y ahí quiero ver ya cuántos menos van a querer ser políticos. Ya va a haber una gran cantidad menos, porque no van a pasar el test. Algunos técnicos, los ignorantes. Estos temas no se arreglan, lamentablemente en la Argentina estos temas no se arreglan por las buenas, no se arreglan con el diálogo. Mirá lo que te digo, o sea, por la experiencia 50 y pico de años que estoy en los medios de comunicación, he visto pasar a tanta cantidad de personajes que han dicho cosas, que han prometido, pero vos no te imaginás las cosas que he escuchado en estos 55 años que estoy ejerciendo el periodismo y trabajando en los medios de comunicación. Los conozco a unos cuantos de ellos. Sé lo sinvergüenza y lo crápula que son. No les creo más nada. Pero ¿y por las malas lo viste arreglar? Algunos sí, emprolijaron su situación. Sí. Algunos sí. ¿En qué época? No me des nombres. ¿En qué época? No te lo voy a decir porque si avanzo con eso te tendría que dar nombres y personajes que, viste, no quiero involucrar a sus familias porque no tiene sentido, viste. Porque por ahí ellos son víctimas. Los familiares son víctimas de lo crápula que han sido sus padres o sus abuelos. Pero lamentablemente en la Argentina estas cosas no se arreglan con diálogo. La prueba ha quedado demostrado en los últimos tiempos porque estos tipos se han reciclado. Cuando pidieron que se vayan todos, no se fue ninguno. Se reciclaron todos y siguen haciendo los mismos chanchullos y las mismas estafas a la sociedad. Entonces eso es un claro ejemplo que te demuestra que los tipos no aprendieron la lección. En la Argentina, la dirigencia del país no ha aprendido la lección, no ha sabido readaptarse a los cambios que necesita una nación para poder crecer. ¿Quién se los pide? ¿Quién se los pide los cambios? Bueno, se los pidió la sociedad en su momento. Cuando pidieron el que se vayan todos, no se fue ninguno. Y la sociedad se quedó dormida. Por eso estos tipos se vuelven a reciclar y vuelven a mentir y vuelven a estafar a la sociedad como lo vienen haciendo en los últimos años. Después que se vayan todos, ¿cómo fue la votación? ¿Y qué tuviste? Y está bien, pero ¿cómo fue la votación? ¿Cuánto ausentismo hubo? Y bueno. Porque el que se vayan todos significa no quiero a nadie, no voy a votar. ¿Cuánto abstención y ausentismo tuviste? Un alto porcentaje. Sí, pero no es suficiente. Que se vayan todos, lo gritaba todo el país. Exacto. No todos. Y bueno. Un alto porcentaje, pero no todos. Pero eso no resolvió el problema de fondo. Es un poco lo que vos decís. Habría que hacer, de alguna manera, una evaluación de quiénes son los gobernantes y los funcionarios que llegan justamente a los cargos públicos, a ver si están en condiciones. Porque hemos visto realmente que ninguno de los que han pasado en los últimos años, a pesar de hablar mucho, de prometido un montón de cosas, no han hecho absolutamente ni lo básico ni lo elemental para resolver los problemas de fondo que ya venían de arrastre hace años. O sea que hay justamente una continuidad de la misma estafa y moralidad de toda esta generación política de los últimos 60, 70 años que siempre han cometido los mismos errores. Con el aval, con el aval también de la justicia y con el aval de la dirigencia y de un sector de los empresarios que hacen sus negociados y bueno, dejan correr las cosas. Vos no podés tener, por ejemplo, una justicia que tarde 15 o 20 años para resolver las causas judiciales que tiene la Argentina. Edificios que están hasta los techos de expedientes y los jueces, un alto porcentaje de los jueces no laburan, ganan tremendos sueldos, no hacen absolutamente nada y derivan en sus secretarios o en asistentes que desconocen absolutamente todo el tema de las reglamentaciones. Firman y hacen cualquier cosa. Si vos no tenés una justicia que funcione adecuadamente, no podés tener un país que sea creíble. Si no tenés las instituciones fortalecidas, la República se va a la merda como está pasando en estos últimos años. Está bien. Cada vez a un pozo más profundo. Pero te hago una pregunta. ¿Los servicios de seguridad en la Argentina protegen a la Argentina del exterior o están dedicados a silenciar gente que quiere decir cosas, que quiere fallar cosas? Bueno, ahí está. Que quiere... En eso ¿A qué están dedicados? En eso están a la orden del día, en prohibir, en censurar. Y bueno, pero entonces... ahí está el otro gran problema. Fue cooptado todo. Y bueno, fue cooptado todo. Fue cooptado todo.
no hay más instituciones, es solamente el poder ejecutivo, porque ni siquiera el poder legislativo, porque te compran los votos. Es solamente, es un país autárquico, es un país, yo te diría que casi un país donde hay una democracia muy débil. Es una Hay una pseudodemocracia, democracia muy es una débil. pseudodemocracia encubierta lo que hay en la Argentina, no nos engañemos. Claro, Peor que otros claro. países de Bueno, Latinoamérica, peor que Bolivia, peor que Paraguay, peor que Perú, países que se critican y que muchas veces los propios argentinos se reían de esos países, hoy están mejores potenciados institucionalmente y ordenados que la Argentina. La Argentina es un verdadero desorden, es una bueno, catástrofe el bueno. desorden que tiene la Argentina, producto de la incoherencia y de la incompatibilidad que tienen aquellos que están en los cargos públicos. O sea, hay personajes que están en la función Bueno, pública que evidentemente todo el mundo sabe que no tendrían que estar allí. Muchos tendrían que estar, viste, con bueno. el trajecito de una cebra. Sin embargo, los tenés ahí. Entonces, mientras vos tenés un Eh, país que está en esas condiciones, no podés esperar otra cosa que lo que se está viviendo, ¿no? La atrocidad, el descalabro, el choreo y la corruptela generalizada a las 24 horas del día. Promesas incumplidas, bueno, un ¿de qué poco... se jactaba siempre, casi siempre la sociedad básicamente porteña, que es donde están todas las instituciones, de que el argentino era qué? La viveza criolla. Sí. Bueno, ahí está. Así terminamos con la viveza criolla. Ujú. Ahora, esta, Listo, ya está. sí, Ya te lo dije todo. esta viveza criolla en situaciones como las que se ha vivido post pandemia, donde hemos perdido innecesariamente a miles de cientos de compatriotas por la inoperancia, Ujú, donde hemos perdido poder adquisitivo, donde hemos llevado al país que tenga casi un 60% de miseria, de gente que pase hambre en la Argentina, que no están las ujú. condiciones elementales de alimentación, la falta de educación, la falta de seguridad. ¿En qué punto termina? O sea, ¿en qué condiciones queda una nación que está totalmente desbarrancada, como lo venimos comentando desde la apertura de esta edición de hoy de Newsbren, cuando vos Como estás no, necesitando co- tener una reorientación y como, un rearmado de la sociedad como para que pueda estabilizar su situación socioeconómica? como no hay más emisión, probablemente donde explote la cosa va a ser en los movimientos sociales. Ujú. Esa es mi opinión. La clase media todavía va a aguantar un poco, con las expectativas de un nuevo gobierno, de la oposición, y zaraza, zaraza. Pero la que no va a aguantar más, pues no puede, es los movimientos sociales, que ya lo estamos viendo hoy en el centro. Así que eso es lo que yo veo que va a pasar. Claro. Este, y que se va a solucionar el problema. No sé si se va a solucionar el problema, pero va a haber muchas cabezas que van a rodar con mucho dinero, llevándose mucho dinero. Después veremos si queda una parte de la sociedad que se va a transformar en dirigentes que realmente va a ser patriótica y va a querer cambiar las cosas. Yo no digo que los políticos no tienen que tener sus prebendas. Me parece perfecto que un político tenga algunas prebendas, es parte de la política. Sí. Ahora, de ahí a afanarse cientos o Claro. miles de millones de dólares, No, no es justo, no, tiene una no gran hay. diferencia. Claro, no corresponde, no debería ser así. Claro, Ahora, los claro. legisladores, por ejemplo, de la Cámpora y otros sectores ligados al kirchnerismo votaron en contra del proyecto que mandó el Ejecutivo Nacional, ¿no? Con respecto a este tema del Fondo Sí, Monetario Internacional. Están dando vueltas sí. mañana, viste que viene otra reunión, o sea, están ahí charlando los senadores a ver cómo resuelven el conflicto también de estas internas que tiene el Ejecutivo, que es vergonzoso. Y esto seguramente se va a repetir mañana, jueves, en la Cámara de Senadores con un grupo de legisladores que votarán en contra o se van a abstener. ¿Cómo queda la Argentina parada ante esta situación también de deterioro de imagen
absoluta que tiene el propio presidente, la vicepresidenta, el propio Sergio Massa, todo el entorno político que está con un nivel de imagen desastrosa, ¿qué credibilidad le pueden dar a una república políticos de estas características? Funcionarios realmente que no funcionan, pero la novedad, dicen algunos, ¿no?, que es supuestamente la resistencia al fondo, no solo que quedó justamente en la votación en el Congreso de la Nación y el documento que emitió la propia Cámpora, sino también que se volvió a visibilizar durante un encuentro en el que participaron varios diputados y senadores en el transcurso del día de la fecha, con un pensador abolicionalista como el que yo te comentaba. O sea, ¿qué se puede esperar de una situación de estas características cuando el país necesita realmente generar un mínimo de confianza? Están haciendo cada vez los deberes todo lo contrario de lo que tenían que hacer. Bueno, acá el tema es el siguiente. Protagonistas. Sí. Sergio Massa dilapidó su capital político con la decisión que tomó de unirse a esta coalición. ¿Es un cadáver político lado, Massa después de esta situación? O sea, yo diría que sí. Ya no puede recomponer su situación, 2, ¿no? El panquequismo lo lleva a un deterioro vergonzoso, como el resto de los políticos que lo circundan. Sí. Número 2, Cámpora creo que está buscando la forma de, voy a ser elegante, de aislar, o hay una palabra peor, al presidente, pero no lo quieren hacer ellos. Claro. Por eso, no quieren pagar el costo político tampoco, ¿no? Lo van a hacer, claro, lo van a hacer a través de manifestaciones sociales. ¿Ok? Ahí, ¿cuál sería la alternativa? Yo no creo que Cristina vuelva al poder, pero sí podemos imaginarnos a un Máximo en el poder. Digo, durante estos 2 años, que son muy largos, Pero luego del deterioro del papel que desempeñó ahora con la votación, donde desapareció, ¿vos te parece que puede tener cierta credibilidad el hijo de una expresidenta y actual vicepresidenta que está cuestionada por todos lados, que no tiene realmente herramientas como para defenderse, porque realmente está en un nivel de desesperación de tal magnitud que no tiene justificativos? O sea que hay un montón de cuestiones que están ahí pendientes y que, bueno, también la justicia seguramente estará esperando el momento oportuno para decir, mire, las cosas son así, señora, esto ya tiene un límite, no se puede ir más allá del avasallamiento de las instituciones y de la justicia en la Argentina. ¿Hasta cuándo crees vos que va a ser eso viable, teniendo en cuenta, bueno, si bien hay un alto respaldo desde el lado judicial que respalda justamente a la actual vicepresidenta, pero hay cuestionamientos muy serios dentro de la misma justicia? O sea, ahí realmente la Corte aparentemente no está viendo con buenos ojos ciertas cosas que se están produciendo y generando en la Argentina. No sé, yo lo que veo es que la Cámpora está en silencio y dueña de las cajas. La vicepresidenta no habla, y el único que tiene que hablar y gestionar es el presidente, que cada 5 palabras comete 4 aberraciones. Entonces, en esta coalición, el único que se está quemando día a día es el presidente. Claro. ¿Sí? Eso que es le una viene realidad. Como anillo al dedo a los muchachos. Entonces, como la Cámpora no quiere quedar pegada a este gobierno para las próximas elecciones, se va a tratar de despegar definitivamente. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. No sé. Pero bueno, es lo que está pasando, es lo que vemos todos los días en la televisión. Se hablan por Twitter y se insultan, pero de última, es toda gente que se insulta con millones de dólares. Claro, ahí está el tema. Es fácil. Es lindo insultarse cuando tenés unos cuantos palos verdes, ¿no? Fuera del país. Así está linda la película, la payasada esta que hacen, ¿no?
Es una linda jugada que hacen los muchachos. Pero bueno, aquí está creo que Claro, en manos de la población, de los ciudadanos, que empiecen a tomar conciencia y que se saquen las vendas de los ojos y que empiecen a ver. Muchos de ellos ya se han dado cuenta. Lamentablemente, luego de haberlos votado y luego de haber confiado en ellos, se están dando cuenta que les han fallado y que los han vuelto a engañar. Lo que sí hay que ver hasta dónde va a ser tolerable esta situación y hay que ver también si no vuelve a caer parte de esa gente a cometer los mismos errores que ya se vienen cometiendo hace años en la Argentina, ¿no? Volver a votar al exactamente. partido y no a los seres humanos, a las personas que nos deberían representar, ¿no? O sea, esta cuestión no tiene buen resultado y los hechos demuestran lamentablemente que se ha efectivizado eso que venimos planteando hace tiempo, ¿no? Hay que empezar a tener un poco más de lucidez para ver a quiénes llevamos al poder, a quiénes llevamos a los organismos del Estado para que puedan resolver los graves problemas que tenemos que tristemente en todos estos años no lo han hecho, ¿no? Vamos a ver. No, Es no, un temita, ¿no? vamos a ver qué pasa. Ujú. Vamos a ver qué pasa, Calculás que pero hay que... esto, sí, calculás vos que esto en las próximas horas se puede resolver cuando esto se discuta en el Senado, a ver cómo queda parada la situación y cómo van definiendo con su votación, con su acuerdo o desacuerdo este tema de la negociación y del arreglo con el FMI. No, lo van a aprobar, pero van a hacer todo lo posible para que todos los costos políticos los pague Alberto Fernández. Claro. Eso es lo que va a quedar configurado. O sea que No vamos va a a seguir poder con bajar la inflación. el río bastante va- revuelto, ¿no? Un panorama bastante complejo. sí, sí, sí. No va a poder bajar la inflación, va a tener movimientos sociales todos los días en Plaza de Mayo, va a tener un sector empresarial que se va a empezar a ir de la Argentina. Este, bueno, yo dije, se acerca el final, lamentablemente. No tenía otro título para el editorial de hoy. Muy triste la realidad que vivimos, ¿eh? Este, Pero bueno, así estamos, así es, estamos es muy intentando ver de triste. clarificar. Sí, la verdad que es muy penoso tener que estar siempre volviendo al mismo tema de la incoherencia y de la irresponsabilidad Sí, política de la Argentina, ¿no? Cuando sí. deberíamos estar pensando ¿Sabes cómo lo que es salimos y cómo penoso? reencaminamos esta Sa- situación. ¿Sabes lo que es penoso, Pedro? Que Ucrania Ujú. está pasando lo que está pasando por la decisión de eh, no sé, un loco, no le quiero poner calificativo. Sí. Ujú. Nosotros estamos pasando por esta situación porque nos fuimos autofagocitando durante 80 años. Eso es muy penoso. Muy penoso, sí. Eso La es verdad muy que penoso. muy triste y penoso, ¿no? ¿Cómo hemos permitido eso? Mm. Tendríamos que preguntarnos, hacer una reflexión interna a los argentinos, decir cómo cómo hemos permitido llegar a esta situación, ¿no? Hemos sido cómplices los ciudadanos de permitir y habilitar esto. Por eso yo también a veces me autoenojo, porque también he sido una persona que he creído en algunos políticos, y ya no les creo más. Realmente el nivel de Ujú. defraudación y de estafa y de inmoralidad con la que se han manejado muchos de los que están e inclusive algunos de los que ingresaron en estos últimos tiempos es muy lamentable, muy penoso, ¿no? Porque siguen repitiendo los mismos errores que tendrían que haberlos resuelto hace años, ¿no? No Bueno, porque... porque hay que romper la matriz, es que hay que romper la matriz y no la pueden romper, ¿entendés? Ujú, No la pueden romper. ujú, Para que rompa la matriz tendría que venir algún gobierno de ultraderecha ujú, para romper la matriz, hacer una transición, pues volver a una democracia con una matriz diferente. Por ajá, ejemplo, test psicotécnico, todo lo que estoy diciendo yo. sí, ujú, Pero bueno, eso no tampoco va a suceder porque la sociedad no lo va a permitir. Si a la policía en la calle le gritan asesinos, imagínate vos un gobierno de ultraderecha. ujú. Y bueno, en Entonces, algún es momento un va a país tener que... contradictorio. Sí, es un pez contradictorio, pero en algún momento yo creo que eso va a tener que revertirse. El tiempo lo va a llevar a que se prolije eso y va a ir ordenando las cosas, porque
va a llegar un momento en que va a ser tal el descalabro, peor del que se está viendo, que la situación va a llevar a que haya una recomposición seguramente, ¿no? Las mismas protestas sociales que están en la calle, Claro. va a acorralar seguramente a esta dirigencia perversa y les va a poner un freno. Por depuración, por decantación, creo que Bueno, se va a ir dando, ¿no? pero vos Lástima dijiste el que tiempo, pero vos, lástima que vamos a tener que padecer mucho tiempo y no sé si nosotros, nuestras generaciones, lo van a poder llegar a ver. Eso es no, hay que lo decir, triste. vos fíjate, vos decís el tiempo. Esta matriz viene durando 80 Por años, eso, pero el es ser mucho humano tiempo. vive 70, 75. Ahí está, ahí está. Gustavo, te agradezco como Es el siempre. gran dilema. Es un gran dilema. Gran dilema gran, para finalizar en este Newsbrain, el gran dilema gran de la Argentina, impredecible todo esto, ¿no? Pero bueno, esperemos que prime el raciocinio. Hacemos este debate en voz alta, como digo habitualmente, como para que la gente vea que hablamos con absoluta transparencia y sinceridad. Aquí no tenemos ningún interés creado para favorecer a uno o a otro, sino sencillamente lo que buscamos es tratar de clarificar la información para que la gente, cada uno saque sus propias conclusiones, analice y vea desde el fondo de su corazón, desde su, digamos, veracidad interior que tenemos todos los seres humanos, de cuánto nos hemos equivocado, ¿no? En cuánto hemos confiado y cuánto nos han mentido y cuánto nos han estafado. Es hora de que empecemos a despertar, Exacto. a correr la cortina, el telón, y empezar a decir, bueno, necesitamos realmente recomponer nuestra historia, nuestra vida como seres humanos, que nos merecemos una digna calidad de vida. Sencillamente eso. Lo demás, bueno, esto es todo, viste, es efímero, pero estas cosas que nos pasan es producto también Exacto. de la falta de raciocinio de nosotros, de los propios ciudadanos, ¿no? Exactamente. Un gran abrazo, Gustavo. No sé si querés decir Bueno, algo más. un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Que la pases lindo. Un gusto, un placer, como siempre, Un hacer abrazo estas grande y reflexiones. saludo a los oyentes. Gracias. Esto ha sido Newsbrain, el programa de Gustavo Bren, planteando la problemática de la geopolítica y las tendencias sociales, con absoluta transparencia y veracidad, para que ustedes, bueno, analicen y saquen sus propias conclusiones, aquí en Galáctica Internacional, como siempre, en toda la red mundial. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.